Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad, después de las PASO, hoy estamos con dos jóvenes que están en una tarea que creo que es muy importante y de enorme significación en lo que hace a la modernidad, a control en cuanto a la seguridad, a una serie de circunstancias más que lo van a explicar ellos mejor que yo. La satisfacción que tengo es que gente joven esté trabajando en la forma que están haciendo los dos amigos que están hoy acá en Corrientes de Pensamiento. Quiero agradecerles la presencia y creo que va a ser muy importante para la sociedad, para los que ven este programa, que ustedes le demuestren cabalmente la tarea que están llevando a cabo. Nicolás, yo dejo que vos digas tu nombre, apellido y la edad, 29 y 27. Así es. A ver. Bueno, mi nombre es Nicolás Galker, tengo 29 años. Licenciado en Ciencias Políticas. Correcto, por la Universidad de Buenos Aires. Antes que nada, agradecerte la invitación. No, al contrario. Y comentarte un poco lo que hablábamos antes de empezar a charlar acá en el living. Así es. Sobre lo que hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa que hace investigación, desarrollo e implementación de tecnologías para el transporte terrestre. Hoy Argentina y casi toda Latinoamérica transporta el 90% del producto consumible por vía terrestre y por vía terrestre de rutas, por medio de camiones o camionetas o lo que es transporte de pasajeros. Lo que voy a ver si el economista está de acuerdo con vos con lo que están haciendo. Válido, 100%. Por algo Ari, trabajamos juntos. Decís también vos que sos más joven que él, porque aparentemente no... Vos decís que... No, está bien. Nos conocemos hace un tiempo. Así es. Querido Ari, ¿por qué no le decís a los televidentes tu edad y la tarea que estás haciendo? Sos un economista que integra esta sociedad. En conjunto con Nicolás, tal cual. Mi nombre es Ari Lapidus y junto con Nicolás trabajamos desde El Malé en esta empresa que se dedica a lo que es gestión de flotas. Bueno, ustedes elijan quién quiere. Yo lo dejaría a Nicolás. Perfecto, Nicolás. Como te comentaba, yo corté para que también se presentara el amigo. Está muy bien. Como te comentaba, lo que nosotros hacemos es la implementación de tecnología para evitar dos cosas puntualmente: el mal uso del transporte, ¿sí?, y los accidentes ocasionados por impericias del conductor. La mayoría de los accidentes de tránsito no se deben a fallas mecánicas ni fallas de la ruta, sino a fallas del conductor. Ahora te interrumpo allí. Los colectivos, los vehículos no tienen una forma de preservar la seguridad, etcétera. Sería bueno que le explicaras a la gente, porque cuando hoy hablábamos antes del programa, hicimos esa pregunta con un amigo que también estuvo allí, ¿no? Sí, actualmente lo que hay es una tecnología que existe hace más de 20 años que apunta al control de la velocidad dentro de los colectivos. Entonces, básicamente, para que la gente entienda, lo que hace es, cuando se excede la velocidad máxima permitida, emitir una señal sonora dentro del vehículo. La diferencia que nosotros contamos es que no solo es la velocidad o el exceso de velocidad lo que ocasiona un accidente. El no mantener la distancia prudente ni con el vehículo delantero ni con el vehículo trasero, o moverse de carril sin anunciar con anterioridad las maniobras, así como las maniobras bruscas, son en definitiva los que ocasionan la mayor cantidad de accidentes. Y lo que ustedes tienen, Nicolás, o a vos, Ari, es la modernidad, lo último, ¿y cuánto hace que lo están haciendo? Nosotros hace 2 años que estamos acá. La compañía que nosotros representamos acá en Argentina tiene más de 30 años en el mundo, siendo empresa líder en el sector de... En muchos países del mundo. En muchos países, y en muchos países esto es ley. Algo muy interesante. Eso me decías vos. Acá no tenemos... Acá todavía la tarea legislativa en esta dirección está un poco aletargada.
pero en países donde se hace más hincapié en todo lo que es la seguridad vial, hoy ya es ley que cada vehículo que salga de la concesionaria salga con este tipo de tecnología orientada a la prevención de accidentes. Esta es una tecnología de punta, diremos, que está ahí hoy. Es una de las últimas... Eso es lo importante que ustedes están haciendo. Es una de las últimas empresas y de las últimas tecnologías que tuvo un impacto real en la economía real, no tanto en la economía virtual como puede ser una red social, sino en la economía real. La compañía hace poco salió a la bolsa, se vendió... La compró IBM. Vos que sos economista tenés que explicar ese tema de la bolsa, me parece, ¿no? Sí, yo creo que no es tan relevante el funcionamiento de la compañía en sí, sino es la implicancia en economía que genera este tipo de tecnologías. Porque trascendiendo lo que es esta compañía puntualmente, la prevención en lo que es conducción genera ahorro en base a la inversión inicial en el equipamiento. Claro. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con empresas de transporte de pasajeros acá en Argentina y detectamos que hay un desperdicio de combustible del 35%, exclusivamente por tiempo ocioso del vehículo al estar en marcha sin utilizarse, que quedan estacionados con el motor encendido durante horas y horas y horas. Eso genera un consumo de combustible que trae un montón de pérdidas para la empresa, pero también contaminación a nivel medioambiental. Bueno, por eso te digo, es importante desde varios puntos de vista. Y yo te pregunto, vos sos licenciado en Ciencias Políticas y también te especializaste en todo este tema. Sí, yo soy licenciado en Ciencia Política, estuve viviendo en el exterior un tiempo y muy metido en lo que tiene que ver con el mercado de las nuevas tecnologías y todo el surgimiento de las nuevas tecnologías. Tema de la robótica. Tema de la robótica, el Internet de las cosas. Esto en sí es Internet de las cosas. Estamos agarrando un objeto que ya es natural para todos nosotros, como puede ser un auto o un camión, y le estamos aplicando Internet, le estamos aplicando robótica, inteligencia artificial. Ahora, le preguntamos al economista un poco ahí. Vos estabas manifestando el ahorro que se hacía, Ari. Sería interesante que lo dijeras. Yo creo que en la medida en la que vos podés conocer lo que pasa con los bienes que tenés, podés en base a eso gestionar o no el ahorro. Este tipo de tecnologías, al poder llevar a un software y a la internet y a través de eso a una pantalla de un gestor todo lo que va pasando en la unidad, permite de pronto darse cuenta de cosas que uno no tenía en cuenta antes. Por ejemplo... Cambio difónico. Sí. Por ejemplo, él te menciona la cuestión del ahorro de combustible. Invito a cualquiera que pase por una estación de ómnibus a ver la cantidad de ómnibus prendidos consumiendo combustible sin moverse. Asimismo también él habla todo el tiempo de la prevención de accidentes. Un accidente para una empresa que significa una pérdida en términos económicos y después también para a nivel estatal significa pérdida de vidas. Por supuesto. Pérdida de vida y volviendo al tema económico, todo un costo que tiene si la vida no se perdió, dar respuesta a ese accidente, porque el accidente hoy, la que da respuesta es el Estado, no es el privado dueño del camión. Hoy el que da respuesta es la ambulancia que tiene que llegar del SAME, el policía que tiene que llegar, y son costos que... el mayor costo de la vida del ser humano. 100%. Ni hablar. Mira, en la facultad, por ejemplo... El dinero ocupa un lugar secundario. Te contaba, en la facultad se estudia un texto de un discurso de Robert Kennedy, en el cual habla acerca de la fijación con el crecimiento del PBI. Entonces vos pensás siempre en términos de crecimiento, cuando el crecimiento en sí implica un montón de otras cosas que no tienen en cuenta la calidad de ese PBI. Un accidente en la ruta genera movimiento de ambulancia, genera un consumo de bienes y eso en definitiva significa movimiento de la economía, significa incidencia en el PBI hacia arriba. Sin embargo, hay algo que es en la medición de la calidad de ese PBI cuando vos el crecimiento lo medís en inversión, en tecnología, y esa tecnología a su vez sirve para prevenir accidentes. Tenés ahí un crecimiento de calidad, tenés un crecimiento en el cual, además de tener la repercusión económica, tiene también un fin social que es... Claro, el aspecto social es trascendental en esto. Y algo muy interesante que vos me preguntabas antes,
sobre los nuevos trabajos que empiezan a surgir producto de estas nuevas tecnologías. Nosotros, toda la gente que trabaja con nosotros tiene por debajo de los 30, 35 años. Y es gente que hace 10 años estudió una carrera que quizás no está directamente vinculada con lo que hoy hacen, porque las carreras que estamos estudiando hoy por hoy... Bueno, yo te voy a preguntar una cosa, hoy te lo dije. ¿Por qué los jóvenes argentinos seguimos con las carreras tradicionales? ¿Creen ustedes? Vos, Ari, que sos... Hombre, ustedes eligieron otro tipo. Es una muy buena pregunta. Mira, lo que yo creo es, todo esto que estamos hablando hasta ahora tiene que ver con situaciones incipientes de la tecnología. Estamos hablando de una tecnología que a lo sumo tiene 5, 10 años. Algo que llegó recién, diremos. Algo que llegó recién, algo que está en desarrollo. Prácticamente hoy, podemos decir 5 o 10 años. Y es algo que para construir en base a eso una escuela que te enseña a pensar en esa dirección, no tiene que ver tanto con la carrera, sino tiene que ver con la forma de los procesos mentales. Yo creo que independientemente de qué tipo de carrera estudies, en la medida en la que entiendas de que el mundo se acelera cada vez más y la innovación significa un cambio en nuestra vida a diario. No, yo le doy una enorme significación a esto, pero lo que vos tenés que decir también, que los mayores también pueden hacer cosas porque se actualizan. No, es que usted tiene que enseñar a actualizar, ¿no? Hoy no tiene que ver tanto con la edad, sino con el espíritu. Acordate que Perón decía que hay jóvenes de 80 y viejos de 20. Exactamente. Es así, no tiene que ver tanto con... Acá. No, pero yo no tengo, yo tengo mucho menos. No tiene tanto que ver con la edad, sino con el espíritu. Hay mucha gente con las ganas de aprender, de actualizarse, de estar a tono con lo que nos toca vivir. Pero sí es verdad que hay una nueva ideología detrás de la educación que apunta a esto. Por ejemplo, mi cuñada, que tiene 12 años, empezó ahora la secundaria, y el otro día me contaba, y a mí me sorprendió, que no usan útiles, no tienen útiles en la escuela. Tienen una computadora personal que se las dan cuando empieza, y eso es... ¿Ella estudia acá? Ella estudia acá en Buenos Aires, sí. Si bien estudia en un colegio privado, generalmente son los primeros que consiguen hacer esta transición. Y si bien la carrera que ella va a estudiar probablemente hoy todavía no esté inventada, o el trabajo que ella va a tener no está desarrollado, sí la herramienta tecnológica y sí la lógica que está por detrás de esas herramientas tecnológicas es lo que hoy los chicos absorben y que les permite después adaptar a un mundo tan cambiante como el que vivimos hoy. Porque hoy un abogado, o sea, está probado que los abogados en 15 o menos años van a tener la mitad o menos del trabajo que tienen ahora, porque las computadoras van a hacer lo que el abogado hace hoy. Yo no ejercí nunca, no pude, por otras circunstancias, por la muerte de mi padre, por más cosas, pero lo que quiero decir es que esto es fundamental, es importante que todos nos pongamos a la vanguardia de los acontecimientos. Yo pienso que el gran estadista que nosotros tuvimos en la Argentina, sin desmerecer a los demás, que se adelantó su tiempo, fue Arturo Frondizi, por ejemplo. Pero lo que vos decís con respecto a que en la escuela privada hay que tratar de que también esté en la escuela pública, eso es lo fundamental. Bueno, porque ninguna sociedad puede crecer sin educación. Y también sin seguridad, todas estas cosas son fundamentales. Por eso pienso que es una tarea importante que siga creciendo, que siga trascendiendo. ¿Qué decías, Ari, perdón? Que hay un programa del Estado Nacional para proveer de computadoras a todos los chicos, claro, para asegurarles el acceso al nuevo mundo que se genera. Ahí poner en el presupuesto una partida importante para educación. Se estaba destinando. A mí cuando me tocó el honor de gobernar mi provincia, nosotros teníamos el 33% del presupuesto para la educación. Así que parece que es importante esto, pero vos continuás con tu... No, y un poco lo que vos decís de la importancia de la educación. En Israel, el país de donde es oriundo nuestra compañía, existen escuelas donde los chicos desde los 2 años aprenden robótica y terminan la educación inicial, que la terminan, depende el lugar, a los 10 o 12 años, sabiendo armar un robot. Y eso es más una política de Estado, una decisión estatal. Política de Estado, totalmente. Y más es una decisión que una cuestión presupuestaria. Si bien el presupuesto es fundamental, porque sin presupuesto no puede existir, muchas veces se destina presupuesto sin una política o una ideología que esté por detrás,
que marque el rumbo de dónde y cómo se implementa ese presupuesto. Yo la palabra ideología Claro. la desecho, porque para mí las ideologías están perimidas, son arcaicas, son vetustas. Ustedes son jóvenes, así que ustedes más que yo tienen que decir que las ideologías están listas. La ideología no, pero la idea sí. Las ideas tienen que tener vigencia, eso estoy de acuerdo. Ahora, ustedes me decían que en Israel, yo quiero decir sobre Israel que a mí como cuando fui gobernador de Corrientes me invitaron y me causó muy gran impresión Israel, a la explanada, se hizo la explanada sanmartiniana en los montes de Jerusalén y yo estuve ahí para cerrar el acto, digamos, como gobernador de la tierra de San Martín. Y después, cuando senador fui, y ahí tuve el honor de conocer a Simón Pérez, a Rabin lo conocí en la Cámara, lo vi, fue un tiempo antes de que lo mataran. Ahora que mencionás a Simón Pérez. Fue un estadista de nota. Sí, y este programa, este tipo de sistemas y otras tantas empresas que surgen desde Israel son producto de una política estatal que él llevó adelante en los principios de los años 90 de generar una escuela, generar una serie de instituciones que brinden apoyo tanto de educación como financiero para empresas incipientes del sector tecnológico y que a la larga terminaron siendo extremadamente redituables para el país. Cuando uno se plantea con respecto a cuál es el modelo económico de un país donde las industrias de pronto empiezan a tener una competencia, el mundo globalizado las deja por fuera de la competencia internacional, existen otro tipo de modelos donde la cabeza, que es algo que por ejemplo acá tenemos, yo creo que gente muy calificada para hacerlo, acá en Argentina. Claro, con el contexto adecuado, con los apoyos que sirven para eso, se pueden generar una serie de instituciones que representan después un beneficio a largo plazo del país. Yo vine muy impresionado de Simón Pérez, me produjo una magnífica impresión. También estuvo acá, yo lo escuché acá, pero allá me acuerdo que fuimos 4 senadores, senador Eduardo Menem, don Adolfo Gas, que fue un hombre mayor, que fue embajador argentino allá, que fue el hombre de la bancada radical cuando me tocó estar en el Senado, y Juan Carlos Romero, que fue gobernador de Salta, que fuimos. Y me acuerdo que estuvimos allí, tenemos desayuno a las 8 de la mañana en Tel Aviv, y yo llegué 5 minutos tarde porque me encontré con correntinos, es decir, con israelíes, porque estuvieron en Corrientes y que volvieron, como 20. Nos pusimos a hablar un rato, le digo, después hablamos porque si no... No llego. Pero me causó una magnífica impresión. Y dio la casualidad también, yo fui un momento embajador en Costa Rica, que el embajador de Israel era una persona de Nación Tucumán, el embajador Olamí, que en ese momento que fuimos era el director de la Cancillería israelí. Que se nos facilitó enormemente. Lógico. Claro. Un poco en línea lo que decía Ari y lo que contabas vos de tu experiencia en Israel, es muy interesante el modelo israelí porque es un país que está en una posición geopolítica muy compleja. Aparte de lo árido, han hecho la obra del hombre magnífica. Y con imposibilidad de comerciar con todos sus vecinos, porque no tiene una buena relación. Entonces, entendiendo sus dificultades, pudieron desde esas dificultades construir un país pensado a escala global. Y entendieron que la única forma de pensar a escala global desde su ubicación geopolítica es con la implementación y la creación de nuevas tecnologías, aprovechando el principal valor que tiene cualquier sociedad, notable, que son las personas. Y el riego y todas estas cosas nuevas que hicieron. Es producto del ingenio, producto del hombre puesto contra la obra del hombre es fantástica ahí. Yo digo que, me acuerdo también que cuando fui por la explanada sanmartiniana, fue un domingo, volví el jueves, a la carrera anduvimos, en el mismo viaje fue Pancho de Lich, que fue el rector de la Universidad de Córdoba y la de Buenos Aires, a firmar un convenio con la Universidad de Tel Aviv. Bueno, nos quedan 2 minutos, muchachos, así que le doy 1 minuto a cada uno. Primero al economista, que hoy empezó después, así que ahora invertimos los roles. Yo creo, en relación a este producto puntualmente sobre el que vinimos a hablar, tiene que ver con una dinámica más general de hacia dónde va la economía. Claro. Hacia dónde va
las fuentes de trabajo, cómo podemos hacer para integrar en un mundo en el que cada vez la máquina aporta más y por ende necesita menos de nosotros, una forma en la que nadie queda fuera de un modelo donde el sistema ocupa la fuerza de trabajo del hombre. Y yo creo que las tecnologías bien aplicadas, en definitiva, no actúan en detrimento de la fuerza de trabajo. Pero te iba a preguntar eso. Sí. Si la tecnología tiene tanta trascendencia, porque todos preguntaban ahora en la campaña, ¿cómo queda el ser humano, diremos? Yo creo que el miedo es genuino, o sea... no podemos ponernos al avance. Sucede lo mismo que con la revolución industrial. Claro. Cuando ocurrió la revolución industrial, el grito en el cielo de todos los artesanos y los productores artesanales fue: nos estamos quedando sin trabajo porque el telar viene a ocupar el lugar que antes ocupaba. Y lo que sucedió fue una transformación. Si la transformación va a alcanzar a responder a las necesidades tecnológicas es una pregunta que todavía no se puede responder. Pero depende esencialmente de cómo el hombre... Depende de cómo se planifique, o que soy economista. Pues yo creo que la tecnología, por supuesto, uno está con la avanzada, está con todo esto. Es fantástico eso. Pero yo creo que sabiendo planificar como corresponde, no tiene por qué la gente quedarse. Sobre todo que en muchos casos, cuando se aplica este tipo de cosas, a veces no le damos el valor agregado a las cosas, que es lo que hay que hacer siempre, a mi criterio. Uno de nuestros errores es a veces por nuestra materia prima sin darle el valor agregado. ¿Qué dice el economista? Sí, en nuestra situación geopolítica, yo creo que la dualidad entre lo que es ser un país primario, donde exporta sus materias primas, o un país industrial, es una discusión que ya no tiene mucha validez. Hoy en día la inteligencia puede, o sea, la tecnología que es producto del ingenio, la inteligencia aplicada, te pone en una posición donde vos podés trabajar de par a par con el resto de los países sin necesidad de convertirte en un país meramente primario. Entonces, y es algo que todavía no estamos muy desarrollados en eso, no alcanzamos nuestro tope. Y sin embargo veo que hay ciertas empresas, que hay ciertos movimientos que hacen pensar de que Argentina puede posicionarse en ese lugar en la región. Hay que tener estadista para eso, con eso soluciona más que nada. Correcto. Así que Ari, te agradezco mucho, porque se nos fue la hora. Te dejo a vos, Natalio, que cierre con 2 segundos. Perfecto. Nada, invitar a la gente que nos está viendo, si quiere entrar a nuestra página web, que es www.elmale.com, donde pueden tener más información sobre esto. Y creo que como sociedad estamos en un momento de inflexión donde tenemos que tomar la decisión correcta para subirnos a este tren que pasa, aprovechar esta oportunidad, o, como nos ha ocurrido en otras veces, dejarlo pasar y lamentarnos dentro de... Claro, porque a veces el tren pasa una sola vez. Sobre todo este tipo de trenes. Y la verdad que yo les agradezco profundamente la presencia. Por favor, gracias por la invitación. Y con él acordamos ayer que ustedes hayan venido. Quedamos en trabajar juntos en todo esto. Nos sumamos. Es decir, en lo que ustedes están haciendo, pero en la planificación, en tener política de Estado, no pensar en lo personal, en el conjunto. Yo le digo esto hoy, que no me fue bien como precandidato en las PASO, pero no interesa. Esto ha significado para mí, esto es reconfortante ver que jóvenes como ustedes están en esta tarea. Y significa además que no voy a bajar los brazos y no voy a seguir en la lucha más que nunca. Muchas gracias. Así hemos quedado. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias a vos. Muy amable. Y estamos en contacto. Sin duda. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Un préstamo para cambiar el auto. Nos sale más caro el mecánico que la cuota. Somos la pareja de Galicia. Imagínate si fuésemos la pareja de los vinos.
Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sacar el préstamo. Ya lo saqué. BancoGalicia.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Osdeneo 1825. Estamos. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet. Pagas como querés. La verdad es que reconforta y da fuerzas para seguir en la lucha, pero no en la lucha personal, sino por nuestro país, por los habitantes de nuestra patria, que tengamos la necesidad de discutir sobre políticas de Estado, pensando en la modernidad, en el mediano y largo plazo, cualquiera sea la edad que tengamos. Yo he encontrado en ellos, en Ari, en Nicolás, una constanciación con lo que queremos hacer para nuestro país. Creo que tenemos la obligación los argentinos de estudiar a fondo, de conocer los temas, de prepararnos para el futuro, porque no creo que tengamos que pensar en el día que vivimos, sino en el mediano y largo plazo, y meternos en el mundo globalizado y competitivo, estudiando los temas y no improvisando, no emparchando. Seamos sinceros en esto, que hay un déficit en el cual, si no asumimos la responsabilidad de estudiar, de analizar y de estar en la modernidad, no vamos a poder seguir avanzando. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa del jueves, si Dios quiere.